Shalom, Javerín, bienvenidos a un video más en www.culturesefarat.com. Hoy con la segunda aliyah de la segunda parashá del libro de Bereshit, del libro del Génesis, parashat Noach. ¿Ok? Ya en la primera aliyah habíamos introducido el personaje de Noach y ahora ya va a comenzar el Mabul. El diluvio comienza en esta aliyah. Se nos dice que Noach es ordenado por Dios de traer 7 pares de animales puros, es decir, Noach tiene que ir y sacar las ovejas, las cabras, meterlas en el arca, en la teva, y luego, después de 7 días, comienza el diluvio. Hay una discrepancia entre los mefarshim si es en ese momento cuando todos los otros animales, cuando todos las parejas de animales, estos 7 parejas de animales puros van a ser ofrecidos como sacrificios de agradecimiento después del Mabul, pero ya los animales que van a continuar las especies vienen justo antes de que comience el Mabul, el cual comienza en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo día, en el día 17, y se menciona pues que la gente se sube a la teva, que se abren las puertas de los cielos, llueve 40 días, 40 noches. Y se menciona algo muy curioso que es justamente sobre lo que vamos a basar nuestra enseñanza de hoy, que es el último versículo de la aliyah, la cual va desde el primer versículo del capítulo 7 del Génesis hasta el versículo 16. Dice el versículo 16, Mikol Basar Bau. Aquellos que venían de todo tipo de carne, es decir, de todas las especies, macho y hembra, vinieron, Kaasher Tziva Oto Elohim, como le fue ordenado a él por Dios. Vaisgor Adonai Be Ado. Vaisgor Adonai Beado. La puerta del arca es cerrada por Dios. Creo que así lo traduce la mayoría de las traducciones. Y Dios cierra la puerta del arca. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Dios cierra la puerta del arca. No nos debe sorprender. En el texto de la Torah lo que nosotros notamos es una progresión de lenguaje tremendamente antropomórfico al comienzo de la Torá, el cual se va volviendo cada vez más escaso, ya pasando por los otros libros hasta que llegamos a Deuteronomio, donde prácticamente ese lenguaje no opera. Dios no está hablando directamente, sino que es Moisés el que está hablando. Pero al comienzo de la Torá, Dios es muy activo, Dios camina en el jardín, Dios ve a Adán desnudo, ¿cierto? Es un Dios descrito en lenguaje puramente metafórico y puramente antropomórfico, lo cual, pues, de acuerdo a nuestra lectura de la Torah, es un lenguaje metafórico. Pero tenemos esta imagen extraña de Dios cerrando la puerta del arca, de Dios cerrando la puerta del arca. Lo cual tiene sentido, ¿no? Que es una de las primeras parashiot. Por lo tanto, pues todavía tenemos un Dios que está muy involucrado con el mundo. Cada vez Dios va a estar más distante, dejándonos más espacio para nosotros. Pero tenemos esta imagen de Dios cerrando la puerta. Para cuando llegamos a los mefarshim medievales, que tenían ya la noción teológica de un Dios incorpóreo, de un Dios trascendental, esta noción era un poquito difícil de entender. Esta noción, o sea, la imagen de Dios cerrando la puerta era un poco difícil. Y prácticamente todos los mefarshim, Rashi, Rashban, Ibn Ezra, Ramban, lo que insisten es que Dios estaba sellando el arca. Es decir, Dios estaba no solo cerrando la puerta del arca, sino lo que Dios, o sea, es en efecto Noah el que y sus hijos, supongo todo el mundo ayudando, cierran la puerta del arca, pero cuando se dice que la arca se cierra, es que Dios sella esta estructura para que no naufrague. Y aquí nosotros hemos sido traicionados, Haverim, por la representación cultural típica del arca de Noé, Tebat Noah. Nosotros siempre nos han pintado en el arte occidental el arca como un barco hecho con planchones, como una carabela, como un galeón. Ciertamente, pues
para personas que estaban pintando estos cuadros en Italia, en Holanda, en España, donde había ya pues estos barcos tan modernos, esta era una noción muy, eh, eh, pues muy obvia. O sea, no, la teba es un tipo de barco, los barcos se ven así, con planchones, una casita, una ventanita, pero Javerim, ese tipo de barcos no existían en la antigüedad. No existían en la antigüedad. Comencemos, y con esto nos estamos metiendo un poco en el material de la primera parashá. Nos dice la Torah que que la teba, que el arca era hecha de atzei gofer, de madera que es gofer. Nosotros no sabemos qué es atzei gofer. De acuerdo a la Septuaginta, esto es cedro, pero es un hapex legomen, es decir, esa palabra solo aparece una vez en la Torah, atzei gofer, kinim ta'aseleja, hazla con cuartos, pero también kanim ta'aseleja, puede ser hazlo de cañas. En mi opinión y en la opinión de varios estudiosos bíblicos, y ciertamente viendo los barcos que estaban disponibles, ni siquiera ni siquiera cuando se supone que esta historia sucede, sino que cuando la Torá fue escrita, en Egipto los barcos eran hechos de papiro, eran balsas. Lo mismo en Babilonia. Esas eran las dos grandes culturas que tenían, que influencian el lenguaje de la Biblia, que influencian la tecnología del lenguaje de la Biblia. Un poquito aquí la naturaleza nos está atacando. Estamos hablando de Noah, está bien. La teba de Noah era simplemente una inmensa balsa cerrada, pero no era, o sea, estructuralmente no es algo en el cual uno quisiera estar. Entonces, no sé si los antiguos mefarshim eran conscientes de eso, pero para que esto soporte, o sea, una balsa como estas del lago Titicaca, como estas del Nilo, hechas con madera muy fina, con papiro, o sea, exactamente no sabemos qué es Atzei Gofer, definitivamente tiene que tener la ayuda divina para que no se hunda. O sea, esto es como si nos dijeran, Noah, mete a todos los animales en una balsa inflable gigantesca, inmensa, pero no es algo que uno dijera, no, esto es el Titanic, pues esto es un barco que aguanta tormentas. O sea, cuando Noah se sube a esa arca, se sube con miedo, y ciertamente para que pueda mantenerse se requería cierto tipo de ayuda divina. Y esto es la noción general de cómo los mefarshim leen esto, que Dios cierra el arca. No es que Dios cierre la puerta del arca, Dios no tiene manos, sino que Dios protege el arca para que no le entre agua y para que no se hunda. Esta es la versión estándar de los mefarshim. Pero quiero salir un poco de esa visión racionalista y ofrecer una visión basada en el lenguaje que se utiliza. Vaisgor Adonai Ba'ado. Y cerró Adonai Ba'ad, que es una preposición, Be'ado. Y es difícil traducir ese Be'ad, pero si nosotros vemos en otras partes de la Biblia, justamente me refiero a la historia del profeta Elisha, cuando resucita al hijo de la Shunamita, dice que él cerró la puerta Be'ad Shenehem. Él cerró la puerta y dejó a los dos de ellos adentro. Es decir, cuando yo cierro algo Be'ad, la cosa que queda Be'ad queda adentro de lo que se cierra, adentro del cuarto, o en este caso adentro del arca. Lo más natural sería asumir que Dios cerró el arca Ba'adó, y esa O, que es el acusativo masculino singular, se refiere a Noé. Dios encerró a Noah en el arca. Lo que es curioso, Javerim, es que Noah, como sujeto de la oración, no aparece en esta oración, eh, sino que aparece en la pasada. Vayabohu el Noah, el Hatevai. Llegaron a Noah. Entonces este Be'adó también se puede referir a Dios mismo. Es una lectura completamente
alegórica, metafórica, pero que aguanta en el texto. Es decir, que Dios se encierra en el arca. Dios cierra la puerta bead sí mismo, es decir, Dios entra o no entran los animales y luego entra Dios y Él se encierra dentro del arca. Y haciendo eco a, a nuestro video pasado sobre el Dios de la vida, el Dios de la biosfera, de esto de cierto modo tiene sentido. Si esto es lo único que va a quedar del mundo consciente, de los hombres, de los animales, de cierto modo el único lugar donde se va a poder reconocer a Dios es ese barco. El resto va a entrar en el caos primordial y de cierto modo Dios se refugia en la conciencia de Noah, de sus hijos, de sus nueras, de su esposa, de los animales, y queda encapsulado hasta que pueda volver a poblar la tierra. Ahora diremos, ¿para qué Dios? O sea, Dios es trascendente, Dios, sí, pero Javerim, todo lenguaje de la Torah, especialmente en estos capítulos primeros, es metafórico. Y cuando nosotros queremos explicar dónde está Dios en nuestras grandes catástrofes, dónde está Dios en las grandes crisis, esta noción de un Dios trascendente que está por fuera es tremenda, al menos pastoralmente, es tremendamente poco consoladora. Si Dios es un Dios distante que está ahí jugando con su PlayStation y de pronto pasa la Inquisición y pasa la Shoah y pasa el diluvio, este es un Dios sí trascendente, pero es un Dios que eventualmente puede, Hasbe Shalom, convertirse también en un bully, en un tirano cósmico. Y sabemos que Dios no es un tirano cósmico. Vaisgor Adonai Ba'ado. Si tenemos un Dios que también se refugia en el arca, a través de la experiencia de Noah, a través de la experiencia de los hijos, de las esposas, de la esposa de Noah, de los animales. Si tenemos un Dios que también experimentó la Shoah, que estaba con las personas en los hornos cuando decían Shema Israel, con ellos, consolándolos. Si escapó de España con las víctimas de la Inquisición, si fue quemado en la hoguera por la Inquisición, en la conciencia de todos los Yehudim que murieron ahí. Entonces sabemos, y esto es algo que nosotros intuimos y que nuestra tradición insiste, es que Dios es por un lado trascendente, pero Dios también es inmanente, Dios está dentro de nosotros. Y que nosotros somos los que dejamos entrar a Dios al mundo en nuestras acciones. Vaisgor Adonai Ba'ado. Y Dios se encerró en la teba. Pues seguramente el que cerró la puerta fueron Noah y sus hijos y las hijas ayudando con cuerdas. Pero esa chispa de conciencia de que el universo tiene un propósito y un sentido estaba también salvaguardado en esa arca. Y así, en las grandes crisis históricas del pueblo judío, y así en las crisis personales de uno y cada uno de nosotros, Dios está con nosotros, Dios está adentro de nosotros, resguardándose de la tormenta, sufriendo la tormenta y empujándonos, persuadiéndonos, invitándonos a sanar, a mejorar y a salir de la crisis. Para coltubsefarad.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.